¿Qué es para ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la voluntad expresiva crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma casi diciendo: crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Por alguna razón que aún no sé explicar, la novela ganó el lugar de la forma literaria más leída. Algún tiempo lo fue el teatro, en otro fue la poesía. Podemos suponer que fue la aparición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del magnánimo Miguel de Cervantes, el principio imparable de este intercambio de posesiones. Con esta pieza fundamental se inaugura lo que ahora entendemos como una novela y sienta las bases formales para que todo el mundo empiece a crear nuevas novelas. El impacto fue tan grande que inclusive podemos hablar de uno de los primeros casos de robo y de plagio intelectual del que tenemos registro, pues el mundo estaba tan ávido por la segunda parte del Quijote que alguien se le adelantó a Cervantes, siendo esta pieza conocida como el Quijote de Avellaneda, obligando al mismísimo Manco de Lepanto a terminar su segunda parte para demostrar quién era el legítimo narrador de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Todo esto viene a colación por lo siguiente: exponer que la novela se convirtió, desde hace mucho, en la forma de referencia sobre lo que entendemos como literatura. Ha sido tan importante que en sus exigencias cervantinas se han gestado diferentes obras de altísimo nivel, las cuales a su vez han inspirado el movimiento cultural de diversas épocas. El único pero que le pongo a esto es que ha hecho que las otras formas literarias sean despreciadas. El teatro, y en el caso de esta apología, la poesía, han sido relegadas a un lugar bastante pobre dentro de los estantes y el imaginario de la gente. Si bien la poesía todavía sobrevive en el imaginario colectivo con una forma altamente sensible y expresiva, a su vez también se le repudia de sobremanera, sin siquiera saber, entender o conocer algo de ella. Resultan incontables las ocasiones en que me he topado con los siguientes comentarios: a mí no me gusta la poesía, es que se me dificulta leer poesía. O no he leído nada de poesía. De mayor a menor molestia generada están dispuestos los comentarios, y a cada uno les tengo objeciones. El primero, me parece, es el más hipócrita y engañoso. Para iniciar, es necesario recordar que la poesía es un género literario, al cual también se le conoce como lírica. Este género, para efectos prácticos y sencillos de exponer, es el que está escrito en verso. Básicamente, todo lo que está escrito en verso es poesía. Por tanto, hay diferentes cosas de las que podemos hablar poéticamente, de donde salen los géneros de la poesía: amor, epopeya, elegía, etc. Por tanto, hay mucho de lo que se puede hablar en la poesía, lo cual resulta en que existe una enorme cantidad de poemas escritos en español, ni se diga en las diferentes lenguas habladas del mundo. De esta manera se vislumbra la primera objeción. ¿Acaso ya leíste todo lo que está bajo el género de poesía para alcanzar tal conclusión? Porque al afirmar tajantemente que no te gusta la poesía, implícitamente implica que ya la has leído toda: la pasada, la presente y la futura, la española, la inglesa, la italiana y las demás. No te engañes, no has leído nada. Ni siquiera has leído la cantidad suficiente para conformar una antología de poesía hispana. Y aunque puedas conformar varias antologías, ¿cuál es la razón real para decir tal mentira? Luego, al afirmar lo anterior, se olvida que la lírica tiene manifestaciones más populares,
No todo es Quevedo y Góngora. Gran parte de la lírica popular está dentro de los éxitos de la radio, las 40 principales. Afirman no gustar de la poesía, mientras que cantan alguna canción de José José, Yuridia, Luis Miguel o alguna otra figura musical de quien se han aprendido las letras y que recitan cada que suenan las notas de su canción favorita. ¿No resulta contradictorio afirmar que se disgusta de la poesía mientras se canta algo que es técnicamente poesía popular musicalizada? Porque si algo es posible decir de las canciones, es que ninguna es una novela ni una obra de teatro, y su parecido más palpable es con la poesía. Esto sin traer a colación que música y poesía en sus orígenes estaban estrechamente unidos. Al escribir poesía, también se escribía música. Los otros dos comentarios no presentan una postura tan rígida y testaruda, por lo que es más sencillo de objetar. Si leer poesía resulta dificultoso, ¿por qué no se buscan autores más contemporáneos e ir a la inversa en vez de abandonar la lectura del género? ¿Por qué no mejor oírla? La poesía tiene como característica el que debe declamarse, significando esto realizar una lectura en voz alta, con mayor intencionalidad y musicalidad que si estuviésemos leyendo una novela. Descomponer a través de la voz el poema para comprender sus imágenes es la manera correcta de leerla. Justo lo mismo que hacemos al cantar con el corazón en la mano. Reconocer también los mecanismos lógicos de la poesía es igual de importante. Nosotros hablamos comparando cosas, haciendo metáforas, ejemplos, hipótesis, etc. Eso mismo se hace en la poesía. Comparamos, metaforizamos, ejemplificamos a través del pensamiento analógico aquello que sentimos y queremos expresar. Por lo que la poesía no es nada del otro mundo. Sencillamente no estamos acostumbrados a leer continuamente en esa línea de razonamiento. A veces hay que exigirnos pensar más para entender el significado de un verso, y no todos están dispuestos a hacerlo, para tristeza de la humanidad. A su vez, es la poesía el principio de la literatura misma y la base para muchas grandes novelas. Antes, para escribir una narración se usaba la poesía, pues se entendía que era la forma más elevada de utilizar el lenguaje. Es una consideración que socialmente todavía sigue estando vigente. Y pienso que por eso trabaja en nuestra contra no leer poesía. Nos perdemos gran parte de la historia y temáticas universales de la literatura. Si no estamos a gusto solamente viendo la película de una obra nacida originalmente en la literatura, ¿por qué si lo estamos cuando dejamos de lado el génesis mismo de eso que tanto decimos disfrutar y que enaltecemos cada que podemos? Siento que hay que dejar de lado todos los prejuicios y preconcepciones sobre la poesía, porque no son ciertas. Además que son la manera más fácil de evadir uno de los géneros más ricos del arte humano, por sinsentidos de nosotros, racionalizados, pero insustentables lógicamente. Es posible que haya gente que de verdad se quede helada ante la poesía, pero al haber tantas formas de experimentarla, me parece ilógico no probarlas antes de emitir algún juicio, porque de nada sirve comprender la importancia que tiene, junto al nivel de maestría que hay en el género, si no se entiende lo leído o si no se puede retener el significado de un verso. A veces parece hasta flojera mental más que una verdadera comprensión del fundamento del género. Resulta inverosímil comprender la fenomenología del espíritu o algún otro título importante de la filosofía, para luego decir, es que leí algunos poemas y no entendí nada, no se me quedó el sentido del poema. ¿De verdad unos cuantos juegos retóricos quebraron a la mente que puede explicar el sistema hegeliano al dedillo? ¿O será que no intentó leer la poesía con el mismo empeño que utilizó para entender el sistema filosófico de algún gran pensador? Yo me inclino más por la segunda opción. Por eso, de todo corazón, siempre recomiendo adentrarse en ella, porque yo he encontrado mucho valor en el género y sé, de sobremanera, que lo mismo va a decir el nuevo lector, pudiendo todo eso transmutar en una nueva novela para el deleite del mundo. Pero nada puede encontrarse ni disfrutarse si se empieza el camino de la lectura con prejuicios e intentos a medias. Mejor es decir, no me he dado el tiempo de verdaderamente leer poesía, a dar excusas racionales.